Hoy tenemos un tema muy interesante, es el poder de Dios prevalece, por supuesto, sobre la brujería o ese mundo de ocultismo, pero vamos a utilizar el término brujería. El poder de Dios se impone sobre la brujería. Estamos viviendo en tiempos donde el ser humano, de alguna manera, que está apartado de Dios, lejos de Dios, mantiene y continúa echando mano de la brujería, del ocultismo, de la magia, la quiromancia, el espiritismo y todas esas cosas que algunos llaman ciencias ocultas, cosas que en verdad que ahorita no son tan ocultas, pero todos sabemos a pocas luces que es trabajar con Satanás, con el enemigo, con las cosas malignas. Y para ello Dios en su palabra nos da una claridad, una revelación que nos enseña que esos son caminos torcidos por donde no se debe transitar. Pero vamos a las Sagradas Escrituras, donde encontramos una palabra bastante clara en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. El pastor Manuel González nos va a tener la lectura de las Escrituras. Muy bien, mis amados, vamos a la lectura de la palabra del Señor, pero antes quiero leerles acá rápidamente 2 o 3 textos que nos envían. Uno desde Maturín, estado Monagas, dice: Dios les bendiga, mis hermanos, en esta poderosa vigilia. Felicidades a su hija Amisadai. Desde Maturín les saluda Nelson Salazar. Que Dios bendiga a nuestro hermano Nelson Salazar desde Maturín. Buenas noches tengan todos. Está Yana Sánchez desde Maizanta. Pido una oración por mi hija Dargeli Serpa, que tiene fiebre desde ayer. Por favor, estaremos orando con gusto por esta petición. Buenas noches, pastores. Es Jason Ordóñez, el mecánico, en vigilia y para aportar por la radio. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, Jason. Bueno, y aprovecha, Jason, llámate a tu gran amigo, a Jesús Rodríguez, al H2O, que no lo veo por allí, no sé si está perdido en combate. Busquen al soldado Jesús Rodríguez. Amén, gloria a Dios. Y enviar pues un saludo y aportando sintonía de nuestra amiga y hermana Berenice Calvo, aquí mismo en Cascajal. Berenice, Dios le bendiga. Ayer nos sorprendió en el cumpleaños de Amisa, ahí bajandito por acá, gloria a Dios, se enteró del cumpleaños de Amisa por la televisora, el programa La Casa del Conocimiento. Estábamos al aire y se enteró, inmediatamente salió y hizo unas donas hermosas, aunque nos dijo que la habíamos hecho improvisar. Pero imagínese usted cómo quedaron esas improvisaciones. Qué belleza, qué arte tiene nuestra hermana Berenice Calvo. Que Dios te bendiga. Gracias en el nombre del Señor. Y también nos está acompañando en vigilia, rompiendo cadenas, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos a la lectura del santo libro de la palabra de nuestro Dios. Les pido que se ubiquen en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos capítulo 8, vamos al verso 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor: predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por tu hermosa palabra que hemos leído. La misma va a ser expuesta, Señor, desde este lugar hacia el mundo, a través de los medios, en el nombre de Jesús. Mira las almas cautivas por el engaño del pecado, por el engaño del enemigo en las artes, Señor, de las hechicerías, de la brujería, aquellos que están poseídos por espíritus inmundos. Padre mío, que tu palabra corra y sea glorificada, y muchos altares al diablo se vengan abajo, muchos trabajos de brujería se rompan en el nombre de Jesús de Nazaret, y muchas mentes cautivas, cauterizadas a voluntad del enemigo, sean libres ahora en el poder de Jesucristo. Padre Santo, conforme a tu palabra te lo pedimos. Toma el control y el dominio de la exposición de tu palabra. Danos sabiduría, úsanos para gloria de tu nombre. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante y muy actualizado, porque precisamente para estos días, meses del año y estas fechas que a veces se han hecho muy emblemáticas, debido a que incluso se celebran fiestas que, entre comillas, vamos a llamar fiestas entre comillas, que mucha gente lo ve como algo ingenuo. Por ejemplo, el caso de Halloween, donde la gente se viste de bruja, que si las calabazas, que si se disfrazan, pero todo tiene que ver con un mundo satánico. Incluso los mismos negocios, la gente comienza a colocar murciélagos, calaveras, muertos andantes, unas cosas allí que parece una película de terror. Hay países donde esto se acentúa tanto y se le da tanto auge, tanta publicidad, tanta fuerza, que en verdad que, de acuerdo a algunas entrevistas que incluso se les ha hecho a ex brujos, a ex brujas, a ex satanistas, ellos han confesado que en esas fechas e incluso se hacen sacrificios. Comienzan sacrificando animales y terminan sacrificando gente, y eso no es nada nuevo, eso no es nada extraño, pero pues en el marco de la festividad se pasan muchas cosas por debajo de la mesa. Eso no es nuevo. Desde tiempos antiquísimos, aún desde los tiempos bíblicos, la Biblia dice que la gente, el cananeo, el eteo, el jebuseo, todos los que habitaban en la tierra de Canaán, ellos acostumbraban colocar o ofrecer a sus hijos a los dioses paganos en estatuas que por dentro eran como huecas de metal, eran estatuas de metal, y eran huecas por dentro, y le prendían fuego al rojo vivo que daban las manos de aquellos ídolos, de aquellas estatuas, y ahí colocaban ellos niños recién nacidos, recién arrancados del vientre, vírgenes, jóvenes, los echaban en las manos de aquellos estatuas cuyos brazos ardían en fuego, y ahí se le ofrecía culto y sacrificios humanos. No solamente en los tiempos bíblicos, en muchos lugares en el mundo entero. Dígame, en México, Dios me dio la oportunidad de estar en la capital azteca, y pues impresionante. Hubo un tiempo que tuvimos como libre, y una hermana en Cristo nos quiso enseñar
la parte de la historia de la ciudad y nos llevó a un lugar donde estaba allí prácticamente el palacio y restos arqueológicos de aquellas civilizaciones antiquísimas que incluía en sus rituales religiosos sacrificios humanos. Entre ellos habían sacrificios donde en medio del rito, en medio de la ceremonia, le abrían el pecho a un joven y le arrancaban el corazón estando vivo todavía. Yo me quedé sorprendido cuando esta gente me contaba esas historias. ¿Y qué otras historias más dantescas, macabras se llevan a cabo diariamente en cualquier rincón del mundo? Y es probable que ahora que estamos nosotros aquí hablando, dirigiéndonos a ustedes a través de esta televisora, de esta radio, pueda estar sucediendo en alguna parte del mundo un sacrificio humano. Una criatura inocente esté muriendo no por un accidente, no por COVID, no por algún tipo de digamos, enfermedad, sino en medio de ritos satánicos. En fin, esto no es nada nuevo. Desde tiempos ancestrales, en todos los países del mundo, siempre hay gente que se dedica al ocultismo, a la magia, a la brujería, a la hechicería, a la santería, a la invocación de muertos, a la evocación de espíritus y de toda clase de deidades demoníacas para hacer trabajos de rituales, venganzas e incluso para hacer daño mayormente, pues para matar personas, para hacer que personas se sequen de una u otra manera. Eso existe, eso sucede, eso suele suceder en muchas partes. Siempre hay alguien que se dedica a la brujería, al ocultismo, y eso tiene sus ramificaciones, que si lecturas de mano, que si la lectura de las cartas, que si el péndulo, que si la bola de cristal, que bueno, ahorita están leyendo hasta la borra de café, imagínate tú, pues todos sostienen, eso parece que estaban en Robinson, ¿no? El asunto es que la gente lee ahorita de todo, pero eso es prohibido por Dios, y por esas razones la gente pueden perderse en el infierno si se marchan a una eternidad sin Cristo y sin haberse arrepentido por sus pecados. Ahora bien, aquí encontramos nosotros que cuando en Jerusalén el evangelio agarró un auge tan fuerte que incluso comenzaron persecuciones religiosas, comenzaron a perseguir a los discípulos, a los creyentes, y asolaban las iglesias. Entre ellos fue perseguido mucha gente que salieron disparados en diferentes direcciones para poder ir a otras ciudades y a otros países. Resulta que en esa huida, uno de los que huyó, entre los que huyeron estuvo Felipe. Felipe era un evangelista que se dedicaba a la obra social en la iglesia, con el trabajo de llevar comida a las casas de las viudas griegas y hebreas. Pero en fin, era un evangelista. Así que no se sienta mal, porque usted de pronto, además de ser evangelista, tenga un oficio, tenga una vocación o un trabajo secular que no sea tan elogiado, tan admirado, tan reconocido. No se preocupe por eso. Lo importante es que usted es un siervo de Dios, que de pronto, después de vender las frutas, usted se fue a predicar a Cristo y Dios lo usa echando fuera demonios, sanando a los enfermos y predicando la palabra. Que después que usted estuvo allí haciendo el trabajo secular, de pronto la limpieza
se fue a la congregación a predicar a Cristo. No se preocupe por eso. Felipe era evangelista, pero en su trabajo secular secular y religioso, se dedicaba a servir a las mesas. Sin embargo, encontramos que Felipe se va huyendo hacia la región de Samaria. Samaria no era un lugar netamente habitado por hebreos. Los samaritanos, ¿quiénes eran los samaritanos? No nos olvidemos que cuando muere Salomón, le sucede en el trono su hijo Roboam. Roboam trae una serie de políticas raras, severas, autoritarias, e incluso en los tiempos finales del rey Salomón ya habían leyes fuertes que asfixiaban al pueblo. Cuando muere Salomón, aunque tuvo un gobierno próspero, de paz, pero todos conocemos acerca de las apostasías de Salomón en sus días finales. Pero resulta que Salomón muere. Le toca en el reino a Roboam, hijo de Salomón, nieto del rey David. O sea, no estaba tan lejos de la mata principal, del buen árbol. Sin embargo, Roboam, cuando se le acercan los ancianos, le dicen a Roboam: mire, nosotros queremos conversar con usted, discúlpenos y respetamos la memoria de su padre, pero su padre en los últimos tiempos fue severo, su padre fue duro y impuso impuestos, nos ha creado un sistema de vida pero de opresión, de restricciones y opresiones. Nosotros queremos pedirle a usted que por favor, que va a comenzar a reinar, ¿por qué no afloja un poco más la mano, un poco más flexible con el pueblo? Trátenos humanamente, trátenos con humanidad, sea un rey bueno. Y le plantearon todo esto. Él le dijo: quédense tranquilos, yo voy a consultar con los jóvenes y luego les traigo la respuesta definitiva. Cuando este muchacho, rodeado de sus amigos, del vecindario, un príncipe, el hijo del rey, siempre se codeó con los jóvenes adolescentes de la alta alcurnia, de muchachos de buena posición, que de pronto en un reinado de muchos años de paz, prácticamente no fueron tan, no heredaron esa cultura de guerra. Pero de pronto la falta de esto fue ociosidad, y la ociosidad trajo muchas otras cosas, y de pronto cosas que él aprendió de Salomón en los tiempos de su apostasía. Estos muchachos, ella le dijo: ¿sabe lo que me está diciendo los ancianos? Que ablandemos la mano, que yo baje la temperatura, que le baje 2. ¿Qué dicen ustedes? Se rieron y le dijeron: dígale, este es nuestro consejo, dígales a esta gente que si su padre fue, que el dedo pulgar suyo es más ancho que la espalda de su padre. Wow. Y si su papá, el rey Salomón, los castigó con vara, dígale que usted los va a castigar con escorpiones. En otras palabras, tú vas a ser más severo, más duro con ellos. Y se fueron allá y le dijeron: el rey vino, el muchacho rey les dijo esto a los ancianos. Cuando les dio esta respuesta dura, entonces lo que sucedió fue que el reino se dividió. El reino se dividió y prácticamente unas casi 11 o 10 tribus se dividieron, y en torno a Jerusalén quedaron nada más la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero todas las demás 10 tribus se replegaron y crearon en Samaria como especie de una capital donde funcionaba el reino de Israel. Entonces estaba el reino de Judá y el reino de Israel. Pasaron los tiempos, porque no es el tema, pero le estoy refrescando. Pero como usted dice, el samaritano, ¿quién es un samaritano?
Resulta que pasaron los tiempos, Israel recibió invasiones, después con el tiempo quedaron allí, y entre las invasiones que recibió Israel, trataron esos reinos sacaron a los judíos puros, hebreos, de raíces que estaban allí, y los llevaron, los desterraron fuera, y trajeron a ese lugar gente con otra cultura, dioses, mentalidades, y hubo una mezcla, un sincretismo, y de ahí sale el samaritano. Ni era judío, ni era tampoco pero era una mezcla de judíos, pero con otra gente de otras naciones. Y siempre el hebreo que vive, el judío desde Jerusalén, él miraba al samaritano, él no es judío. Entonces está el rechazo: tú no eres hebreo, tú eres de allá, yo soy de acá. Por eso vemos en los tiempos de Jesús, quien siempre estuvo lastimándole el costado a los judíos con los samaritanos. Ustedes no se dan cuenta que siempre Jesús dice: y el único que vino de la gracia fue un samaritano, y un samaritano iba por el camino y ayudó, y el judío no lo ayudó. Él siempre le estuvo metiendo la espinita con el samaritano. Y aunque para los judíos en sí no era, el samaritano no era considerado un hebreo, un judío o un hebreo, sin embargo Jesús amó al samaritano y por eso le predicó a la mujer samaritana. Cuando llega el tiempo del evangelio allá en Samaria, entonces Felipe sale huyendo, pero alguna instrucción tenía de parte de Jesús. ¿Cuál era la instrucción? Él dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y luego dice hasta lo último de la tierra. Entonces Samaria en la propagación del evangelio cumple un papel preponderante, y pues en los planes del mismo Dios, del mismo Jesús, Samaria aparece de tercero. Jerusalén, toda Judea y Samaria, e incluso nosotros estamos, si pudiésemos decir, en lo último de la tierra. En estos continentes, en estas regiones, los samaritanos están en el plan de salvación primero que nosotros. Y el Pablo siempre destacó al judío primeramente y también al griego. En fin, cuando llega Felipe a Samaria, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Descendiendo. ¿Por qué dice descendiendo? Porque viene Felipe de Jerusalén, que está en una montaña mucho más alta, de acuerdo considerando su altitud referente al nivel del mar. Samaria está por debajo de Jerusalén. Por eso dice descendiendo a Samaria. Dice, les predicaba el evangelio. Fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cuando llega Felipe a Samaria, él comienza a predicar a Jesús. Y obviamente, si le está predicando al samaritano, es porque de alguna manera el samaritano está incluido en el plan de salvación delante del Señor. Entonces, cuando él comienza a predicar, dice, entonces Felipe, dice por acá, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué pasaba en Samaria? Samaria no rechazó el mensaje. Dice que atentamente escuchaban a Felipe disertando el mensaje de salvación. Para ellos era hasta algo extraño o nuevo,
Porque así como el judío rechazaba socialmente al samaritano, el samaritano también aborrecía al judío. Era una rivalidad. Por eso cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo de Jacob, Jesús le pide de beber, pero ya ella estaba escamosa, ya ella estaba prejuiciada, y le dijo: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Esta conversación señala la gran separación que había en esta sociedad. Pero el evangelio es otra cosa. A veces por razones políticas, a veces por razones étnicas, que si el color de la piel, que si el estrato social, el nivel social, que si la lengua, que si la nacionalidad. Hay tantas cosas que nos dividen y nos separan, tú allá y yo aquí. E incluso a veces también por religiones. A veces la misma religión como tal divide, pero Cristo une. Felipe llegó a Samaria. Tal vez dirían los samaritanos: pero ¿qué le pasó a este judío que vino a traernos aquí a predicarnos? Pero no olvidemos que ya Jesús había sembrado una semilla en Samaria. En Samaria habían creyentes, porque Jesucristo mismo en persona le predicó a la mujer samaritana. La mujer samaritana se convierte, pero detrás de eso dice que toda la ciudad se volcó donde estaba Jesús. Pero el tiempo había pasado y de alguna manera había predominado. Fíjate que la fe se fue opacando. Cuando no se predica el evangelio en los pueblos, en las ciudades, se opaca la palabra. ¿Cuántos lugares se han cerrado iglesias? ¿En cuántos lugares ya no se oye la predicación del evangelio? Sino que comienzan las diferentes sociedades a absorber culturas raras, ideales perversos, doctrinas torcidas, religiones inventadas por el hombre. ¿Cuántas sociedades se han sentido absorbidas por la brujería, el sincretismo, la hechicería, la quiromancia, la magia, la agorería, la adivinación? ¿Cuántas sociedades donde antes se predicaba a Cristo y se dejó de predicar el evangelio y la iglesia retrocedió y el pueblo de Dios desmayó en la búsqueda y el trabajo de evangelización? ¿Cuántos lugares se han endurecido ahora al Señor? En los tiempos de Pablo dice: he llenado todo del evangelio, desde Jerusalén hasta Ilírico, lo he llenado todo del evangelio de Jesús. Como queriendo decir, el mundo de aquel entonces, Asia, parte del mismo Europa, llegó allá a Roma con la palabra. Pablo llevó el mensaje del evangelio por muchos lugares. Pero esos son lugares, muchos de esos lugares hoy se han cerrado a la predicación del evangelio. Y la gente mucha se ha vuelto a la brujería, a la invocación de muertos, a la magia, a la agorería, al satanismo. Y a veces, e incluso rechazan a Dios de su cultura, de su fe. Pero cuando llega Felipe, dice que la gente en Samaria le escuchaba atentamente. Y qué bueno es escuchar atentamente el mensaje de salvación, porque de allí viene entonces un fruto. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces
voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero no solamente la gente oía la buena palabra de labios del evangelista Felipe, sino que también veían las señales. Y dice que de muchos que tenían espíritu inmundo, porque mucha gente tiene espíritu inmundo. Hay gente que tiene demonios en sus vidas, poseídos, atormentados. Hay gente que tiene demonios y los demonios hablan por su boca, ven por sus ojos, palpan con sus manos, accionan a través de ellos como si fueran unos autómatas, porque están poseídos por diablos y por demonios. Hay gente que se dedica a la hechicería, al mundo del ocultismo. Una persona de esa está llena de demonios. Una persona que se pone a hacer práctica, montar altares, fumar tabaco, bailar no sé qué cosa y hacer esos rituales, esa gente tiene demonios. Usted me va a disculpar si esto le ofende, si esto lo está haciendo usted, si lo hace alguien que usted conoce, un amigo, un familiar, pero el que practique semejante cosa tiene demonios, dice la Biblia. Y cuando llega el evangelio, cuando llega Felipe a Samaria, entonces habían personas incluso que de pronto no practicaban la hechicería, pero eran personas que fueron atados, vulnerables. Cuando usted no tiene a Dios en su corazón, cuando usted no tiene a Dios en su noticia, usted es vulnerable a los ataques satánicos. Hay gente que vive y se dedica a la práctica de la brujería y el ocultismo. Hay gente que vive y haciendo trabajos, y va la persona que es cargado de odio. Mire, fulano me hizo esto, mi mujer me traicionó, el marido se le fue, no sé qué cosa, y quiero que usted me haga un trabajo. Y aquella me quitó el novio, aquella me quitó tal cosa. Quiero que hagan un trabajo fuerte para que, si es posible, lo mate. Y sí, y comienzan entonces a enviar demonios, espíritus inmundos, porque trabajan con ese tipo de cosas de ocultismo, pero Dios no está allí. Por eso es que cuando está predicando Felipe, es la luz frente a las tinieblas. Cuando está predicando Felipe, entonces la gente que estaba escuchando atentamente comenzaban a dar voces, comenzaban a dar gritos espeluznantes y caían al suelo. Y se les salían los demonios porque no resistían la autoridad, porque no resistían el poder. Salían los demonios dando voces de una manera tan terrible. Y bueno, imagínese usted todos los trabajos de brujería, de hechicería y de maldad y de maldición y de cuestiones demoníacas comenzaban a desalmarse, porque cuando un hombre de Dios, porque cuando una mujer de Dios predica el evangelio, Dios nos ha dado a los hijos de Dios autoridad y poder, dice la Biblia, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda obra del mal nos ha dado autoridad en el nombre de Jesucristo. Por eso es que no resiste la brujería, la hechicería y cualquier tipo de práctica oculta. No resiste el poder de Dios manifestado en la vida de un hombre. ¿Qué hacían los demonios? Cuando escuchaban a Felipe, salían dando voces. Porque ¿qué predicaba Felipe? Felipe predicaba el evangelio, y el evangelio es poder, el evangelio es fuego purificador, el evangelio es autoridad de Dios. No pueden resistir los demonios a la voz de fuera, a la voz de sal fuera, en el nombre de Jesús. Las mismas manifestaciones que se veían en Cristo cuando andaba en esta tierra y le decía a los espíritus inmundos: sal fuera, déjalo libre, suéltalo. Y salían los demonios dando gritos. Esas mismas manifestaciones se están presentando ahora en los discípulos y en los seguidores de Jesús, en este caso el evangelista Felipe. De tal manera que dice que salían los espíritus inmundos dando voces. Hay gente que tiene espíritu inmundo, espíritus manifestados en forma de enfermedades,
espíritus manifestados en forma de la deformación del carácter. Hay gente que a veces es tranquila, pacífica, educada, tiene un patrón de conducta que todo el mundo lo conoce, pero cuando esa persona es poseída por un demonio, cambia totalmente. Comienza a pegar gritos, a hablar frenéticamente, a amenazar de muerte y a veces a hacer unas cosas que la gente dice, este está endemoniado. Y cualquier locura se puede esperar de una persona de esa porque está poseído. Pero cuando llega el evangelio, es por eso la importancia de escuchar el mensaje de Dios. Es por eso la importancia de escuchar el evangelio. Cuando llega el evangelio, todo cambia. Cuando llega la predicación de Cristo, las cosas son diferentes. Cuando llega la palabra de Dios, todo se transforma. Porque en Jesús hay poder, hay poder. Entonces dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque los muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. No solamente salían los espíritus inmundos, no solamente se levantaba el cojo y el que estaba tullido y el que estaba enfermo, sino que dice que volvió la alegría a aquella ciudad. Estaban endemoniados. ¿Qué gozo va a tener un endemoniado? ¿Qué gozo puede haber en una casa donde el padre de familia está endemoniado, donde la mujer está endemoniado? Hermano, eso es algo terrible. A veces los niños están poseídos por demonios. Gente que bautiza a sus niños en nombre de los demonios, se los ofrecen a María Leonza, se los ofrecen que sea Huaycaipuro, se los ofrecen a las deidades paganas. Yo recuerdo hace muchos años, me tocó predicar, llevar el evangelio a una congregación. Había una pareja de personas mayores, de ancianitos, que se habían convertido. Y yo fui a aquel lugar a llevarles la palabra de Dios. Pero cada vez que yo llegaba a aquella casa tenía un corredor largo, esas casas que tienen esos pasillos largos. Y allá en el fondo se la pasaban los viejitos. Yo iba con mi esposa, yo estaba recién casado con mi Orlinda, y yo llegaba allá y les leía la Biblia, les oraba, les ministraba la palabra de Dios. Pero me llamó mucho la atención porque había una niña, óyeme, había una niña, ponle 5 años, tal vez era mucho. Cada vez que nosotros llegábamos, ella siempre andaba con un gatico negro en los brazos. Un gatico negro en los brazos. No abandonaba ese gatico. Y cada vez que nosotros llegábamos, ella se ponía así. No podía disimular en el rostro que le desagradaba nuestra presencia. Y siempre andaba escondiendo detrás de la mamá, y se hacía los ojos así, y apretaba las manos, y apretaba el gatico. Y el asunto es que me llamó la atención aquello. Y un día, uno con cortesía, con educación, ¿cómo está la niña? Tan bella su niña. Y ella con su carota y aquel desprecio, y sacaba la lengua y se escondía por acá. Carámbale. Yo no sabía qué había pasado con esa niña, pero yo le digo, era como la abuelita. Ella decía, pero quédate tranquila, hija, que esos son los pastores. Y ella se metía para el cuarto. El asunto es que mientras nosotros estábamos allí, esa niña hacía toda clase de gestos de menosprecio y desprecio por nosotros. De pronto, si es una persona adulta, tú puedes decir, bueno, de pronto no le caemos bien, le tiene rabia a los evangélicos, quién sabe qué cosa. Pero por favor, una niña de 5 años, ¿por qué tiene que manifestarse tan grosera, tan déspota, tan terrible?
y los ojos los relampagueaba y no nos quería ver fijamente a los ojos, se ocultaba, y el gatico negro encima. Un día cuando fui, habían asistido a la congregación como unas 10 personas. Era una pequeña congregación que funcionaba en una casa, y yo era el predicador, el pastor, con mi esposa. Aquel día vi que la niña, el mismo cuadro de siempre. Le dije a la hermana, a la abuela, le dije: ¿qué tiene esa niña? ¿Por qué esa niña se comporta de esa manera? Esa no es una reacción natural. Esa niña tiene algo. Entonces me dice la abuelita: ay, es que yo no sé, desde que a ella la bautizaron, ella actúa de esa manera. Ella no era así. Y yo digo: ¿la bautizaron? Sí, ella es ahijada de María. Yo le digo: ¿quién es María? María Leonza. Ah, carámbale. Y la bautizaron en nombre de ella. Sí, bueno, tráigame a la niña, vamos a hacer un círculo. Nosotros aquí vamos a tomarnos de la mano, porque esa niña está endemoniada. Y yo le voy a reprender los demonios en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Ay, Señor. Esa niña comenzó a pegar gritos, abrazaba el gato, y entonces le entraron como unos nervios, pero una reacción totalmente rara, ajena a la de un niño normal. Pero hicimos el círculo y colocamos a la niña en el centro a duras penas. Cuando comenzamos a orar y a reprender y a ordenarle a los demonios que se fueran, la niña pegó un grito escalofriante y el gato brincó, que salió por encima. Fíjate, el gato, ¿por qué tiene el gato que salir huyendo? ¿Por qué no se quedó en los brazos de la niña? El gato brincó de los brazos de la niña por encima de las cabezas de hombres y mujeres parados que estábamos. Saltó con una fuerza y un grito espeluznante que se perdió, subió por las paredes y se perdió. Y la niña pegó un grito y se refugió en la falda de la madre, llorando: mamaita, mamaita, mi abuelita. Ahora sí, el carácter de la niña era diferente. Ya no había demonios en los ojos de aquella niña atormentada. Ahora era una niña con una mirada tierna. Ahora vino y nos abrazó a mi esposa. Ahora le hacíamos cariño a la niña y la niña nos sonreía. Pero ¿por qué no sonreía antes? Y el demonio que la poseyó a través de un ritual de bautizo. No sé cómo lo hicieron, pero la Biblia habla de que hay gente que bautiza por los muertos. La ataron a un demonio y la niña aquel día fue libre. Me llama la atención, pastor, evangelista, que esta niña que este Felipe, predicando, los habitantes de Samaria, se les salían los demonios dando grandes voces. De pronto hay personas que estigmatizan esto. Ay, no, que eso no es ser para el tiempo antiguo, que no se puede sacar demonios porque eso no es bíblico, porque eso no. ¿Cómo que no es bíblico? Lo hizo Jesús, y Jesucristo mismo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y lo hizo Felipe, predicaba y salían los demonios dando voces, y se levantaban los paralíticos, y sobre todo dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. El evangelio trae alegría a los pueblos, a las familias, a los hogares que han permanecido de alguna manera prisioneros de la tristeza, de la amargura, de las ataduras espirituales. Pero
El Evangelio trae gozo. El Evangelio trae alegría. El Evangelio trae, bueno, pues contentamiento. Es por eso que te invitamos a refugiarte en el Evangelio. Si eres una mujer amargada que todo lo tira y eso no le puede, mira, y de pronto son mujeres bonitas, hermosas, pero su carácter los afea. Y aquella cosa, aquella cara de endemoniada, y le pega al perro, y le pega al niño, insulta al marido, y bendito sea el nombre del Señor. De pronto es una mujer herida, una mujer golpeada y maltratada por su marido, pero también a través de esas acciones inhumanas, los demonios poseen los cuerpos y arruinan la existencia de mucha gente.